y precisamente vamos con el señor Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral. Señor Márquez, bienvenido a Shock de Opiniones, ¿cómo está? Muy buenos días, un poco incómodo por las esperas estas tan largas. Señor Márquez, ofrecemos disculpas por esto, pero queremos que usted nos plantee lo que debe ocurrir con el inicio de esta campaña política a partir de este sábado 3 de febrero. ¿Cuál expectativa tiene usted como ex magistrado del Tribunal Electoral? ¿Cómo se desarrolla este torneo de este 2024? Bueno, dada la gran cantidad de dinero que está involucrada en esta campaña, yo creo que se va a desarrollar una campaña muy clientelista, con abundante propaganda, enfermante, enfermiza, eh, sin reparo en las cualidades de los candidatos, sino en la publicidad, que no es lo sano para una elección. Lo sano en una elección es poder determinar el contenido, las propuestas, los antecedentes de los candidatos, y resulta que aquí lo que va a haber es un bombardeo de propaganda y de publicidad por todas partes. Ya lo verán. Muchas personas cuestionan, señor Márquez, que sea el Tribunal Electoral a través de los fondos que destinan los diferentes partidos políticos y también a los candidatos de libre postulación, que hacen con estos fondos que se costeen las campañas políticas. Pero explíquenos usted por qué se hace de esta forma y no se permite que los diferentes partidos políticos y los diferentes candidatos consigan esos fondos desde el sector privado. El sector privado, que era el único que financiaba las campañas políticas. Eso proyectó que aquellos donantes del sector privado, después, durante la gestión de quien fuera electo, eran beneficiados con los contratos principalmente de las obras que llevaba a cabo el gobierno, que no son pocos. Y, por otra parte, con el advenimiento de una delincuencia organizada internacional, comenzaron a llegar dineros de ilegítima procedencia, de tráfico de drogas, de ocultamiento de capitales, lavado de dinero, eh, sobornos de otros países a las campañas políticas para poder conseguir de los candidatos, después que fueran electos, su protección en el país en que tenían interés los delincuentes. Esa fue la razón por la cual se estableció el subsidio electoral y se puso en manos del Tribunal Electoral para que lo manejara este. Tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Cuáles serían esas Las, desventajas? las desventajas. Las desventajas es que ha sido puesto en manos del Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral ha exigido que todas las campañas solamente puedan ser pagadas a través de publicitarias, con lo cual el sistema se vuelve muy de propaganda, muy de la propaganda del consumidor, cuando la política es algo mucho más elevado y que debe tener mucho más contenido. Y resulta que aquí estamos sencillamente en manos del marketing, que no es conveniente para la sociedad como tal, porque lo que se busca en una campaña política no es ver, eh, no es que se consuma un producto, sino que lo que vaya a tener la sociedad electa como mandatario, como representante suyo en las diferentes corporaciones, sea de la mejor calidad. Y entonces los electores no tienen la oportunidad de ver la mejor calidad, sino la más abundante propaganda. Hemos dicho a través de este programa que el panorama político del país o el panorama de estas elecciones depende mucho también del resultado en el caso legal del expresidente Ricardo Martinelli, que hasta el momento es candidato a la presidencia. Desde sus conocimientos como ex magistrado del Tribunal Electoral, ¿qué panorama vislumbra usted o cómo podemos entender lo que puede ocurrir en este caso? Bueno, hay diferentes opciones, dependiendo de si el señor Martinelli resulta condenado o resulta absuelto. Ya él fue condenado.
y dicho sea de paso, no solamente en Panamá, en otras partes también como persona eh, no, no transparente, pues corrupta. Pero acá en Panamá lo que se está llevando a cabo es en este momento un proceso de casación que se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia para dejar sin efecto una sentencia que ya se pronunció con respecto a la responsabilidad del señor Martinelli en unos hechos que tenían que ver con la adquisición del periódico Panamá América, si no me equivoco. Esa casación, si se rechaza, implica que la sentencia que ya se dictó queda firme. Y si queda firme, él no podrá correr porque esa sentencia implica que él no puede ejercer cargos públicos, por una parte, y por otra parte, que tiene los derechos ciudadanos suspendidos. Los derechos ciudadanos son aquellos que nos permiten a todos los que tenemos más de 18 años poder elegir y ser elegidos. Y al quedarle suspendidos los derechos ciudadanos por decisión de un juez, en este caso de varios jueces, perdón, de un juez, eh, entonces ya él no puede ni elegir ni ser elegido, como es de uso común en muchos casos de naturaleza penal. Licenciado Márquez, la pregunta que se hace de la población en términos generales es si sucede esto de que no pueda ejercer, no pueda ir a la elección, ¿cuál es el timing, cuál es el tiempo para hacerlo? Porque estamos ya a las postrimerías del periodo electoral, terminando el mes de enero, comenzando febrero, y esto no se define. ¿Eso podría ser más allá, en medio de la campaña, o qué es lo que debe suceder? ¿Cuál es la línea de tiempo? Porque la ley no le puede poner a los jueces una limitación en cuanto a cómo, en qué tiempo tienen que pronunciarse. En estas circunstancias, si la sentencia o la decisión de la Corte Suprema de Justicia saliera de aquí a mayo y no fuera favorable a Ricardo Martinelli, como yo creo que va a ocurrir, dicho sea de paso, entonces el señor Ricardo Martinelli no podría correr. Si hay suficiente tiempo para eliminarlo de la papeleta, pues el Tribunal Electoral debe hacer eso. Si ya es demasiado encima de la elección, y con esto quiero decir una semana, digamos, de la elección o 10 días de la elección, entonces saldrá en la papeleta, pero quien está en realidad como candidato principal es el suplente. Siempre el suplente sería quien sustituye al principal en caso de que sea condenado. Usted me está diciendo que el candidato Martinelli podría ser inclusive elegido durante este periodo electoral, y si sale el fallo en ese momento se le retiran los derechos ciudadanos y no puede ejercer la presidencia. Sí, señor, si se le retiran los derechos ciudadanos, no puede ser candidato. Dicho sea de paso, ya ha habido precedentes en ese sentido. No, yo pregunto, mi pregunta es sobre, disculpe si no la planteé bien. Usted dice que no se le pueden poner cortapisas de tiempo, ok, pero sucede que durante el periodo puede llegar a mayo, digamos que si hay una elección, ¿usted cree que eso puede llegar hasta allá, hasta que él sea elegido y puede ejercerse digamos, el fallo? Mire, ya ha habido precedentes. Ajá. En 1994, la señora Mayín Correa era candidata a la alcaldía de Panamá. Y en aquel momento no, en aquel momento ella estaba siendo juzgada, el fallo fue apelado, la decisión del tribunal no salió oportunamente antes de la elección y terminó siendo electa porque todavía no estaba definitiva la decisión, y salió luego de ser electa. Sin embargo, no pudo ejercer el cargo hasta que un año más tarde, más o menos, el presidente Pérez Valladares le otorgó el perdón por judicial por las faltas de las que había sido acusada y había sido condenada. En el caso de Ricardo Martinelli puede pasar exactamente igual.
si la decisión se toma después de las elecciones y es condenatorio, aunque haya sido electo, subrayo, de acuerdo con la ley, no podrá ejercer el cargo. Si la decisión sale antes de mayo, ya se sabrá que no puede ser candidato y por consiguiente debe quitarse de la boleta. Y si la boleta no puede cambiarse porque apenas faltan, por ejemplo, horas para la elección, entonces la boleta está ahí, pero aunque sea electo, no se puede entender como electo porque ya estaba inhabilitado por la Corte. En caso de Por que la sea ley, electo, no por la antes, Corte, si por no la está ley. inhabilitado, en caso de que sea electo, el que entraría a ser el presidente de la República sería su vicepresidente. El cargo cuando ya ha sido sancionado por la comisión de un delito. El vicepresidente sería entonces el que tome el poder en ese caso hipotético. Señor Márquez. Creo que Sí, sería el vicepresidente. sí, Si, ok. si es elegido, se entendería que el que ha sido elegido es el vicepresidente. En este caso, el licenciado José Raúl Mulino. Por ese tema de las papeletas de elección, ¿cuándo en su experiencia es que se envían a imprimir estas papeletas? ¿Con qué tiempo necesita el Tribunal Electoral para imprimirlas y ya que queden oficialmente integradas para la elección? El electoral tiene mecanismos propios, tiene imprenta propia para eso, precisamente. De manera que el Tribunal Electoral no le toma mucho tiempo hacer la impresión de esas papeletas. El tema está en que las papeletas lleguen a todas las mesas de votación con el tiempo suficiente como para que puedan tenerse en ellas. Hay mesas de votación que quedan a mucha distancia y a menos que usted utilice un helicóptero, por ejemplo, o algún sistema que le permita llegar más rápido, hay mesas de votación que están a 3 días de distancia de la ciudad capital por la forma en que está organizado el transporte y la falta de vías de comunicación. De manera que el Tribunal Electoral necesita por lo menos unos, ¿qué diría yo? 7 u 8 días por lo menos para que las papeletas se envíen a cada mesa de votación del país en la cantidad que se requiere en cada una de esas mesas. Licenciado Márquez, le voy a pedir ahora que se ejerza como una especie de Nostradamus. ¿Cuál es su opinión personal de lo que va a suceder? Los tribunales van a tomar esta decisión a tiempo, en medio de la elección. ¿Usted qué considera que es la campaña con o sin el candidato Martinelli en la mezcla? Mire, oía la entrevista anterior mientras esperaba largamente para que ustedes me dieran la entrevista esta, a la que ustedes me invitaron, y oí expresiones un poco desusadas con respecto a la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y yo quiero decirle que la Corte Suprema de Justicia, quizás como nunca en la historia del país, ha tenido un rol exitoso en tratar temas que son de interés nacional. Y ahí está como mejor ejemplo de todos el fallo que salió con respecto al contrato con la minera de cobre, que se hizo muy rápidamente precisamente porque se sabía que la población estaba atenta y a la espera de que esa decisión fuera pronta. Igual creo que la Corte Suprema de Justicia decidirá pronto lo que tiene entre manos con respecto al señor Ricardo Martinelli, y yo anticipo, por lo que vi durante el proceso del señor Martinelli, por lo que conozco de él personalmente por su vida, que la decisión es o va a ser condenatoria, en el sentido de que ya fue condenatoria por el Tribunal Superior, por el tribunal que lo condenó, y en la Corte Suprema lo único que se está decidiendo es si él tiene derecho a que vaya el caso a una casación. La casación es un recurso extraordinario que implica que haya
cosas nuevas o cosas que se hayan llevado a cabo muy mal durante el proceso anterior, y eso yo, por lo menos desde mi punto de vista, no ha ocurrido. De manera que yo lo que pienso que va a ocurrir es que el señor Ricardo Martinelli va a ser encontrado culpable y va a quedar fuera de la carrera, y en su lugar va a estar de candidato a la presidencia el, el licenciado Mulino, que ha sido postulado a vicepresidente. Eso pasa en cualquier cargo de elección, diputado, representante, alcalde, a cuyo principal se le condenara por un tribunal de justicia. Licenciado Márquez, le agradezco mucho su participación en el día de hoy. Ha sido bastante, digamos, lúdica, leccionadora la información, porque hay mucha especulación sobre el tema y creo que esto lo deja claro. No había escuchado una intervención que nos dejara tan clara y tan transparente lo que podría suceder con el candidato Ricardo Martinelli. Muchas gracias por su participación y esperamos que algún día esté acá con nosotros.